Pues la verdad que una alegría enorme, una responsabilidad muy grande también. Yo creo que, viendo mi trayectoria, pues yo creo que es el paso ideal, el paso perfecto, encontrar un equipo de estas características y bueno, al final un equipo de los importantes de la comunidad, y todo un orgullo y un honor y una responsabilidad muy grande, la de tener que intentar devolver al Unión a la categoría que todos creemos que se merece. Bueno, yo creo que el objetivo es claro. El objetivo tiene que ser intentar buscar el cambio de categoría, sabiendo la dificultad, sabiendo que como nosotros pues va a haber otros 3, 4, posiblemente 5 equipos, en función también de si sube alguien en el playoff ahora mismo o no. Y ya te digo, con la responsabilidad y sabiendo con la dificultad que conlleva, pero bueno, ya llevamos unas semanas trabajando junto con Lozano en intentar diseñar una plantilla preparada para ello. Pues lo primero es ser un equipo muy regular, tener fiabilidad defensiva, lo primero, ser a nivel defensivo, ser un equipo fiable, que encaje poco y que sobre todo, pues a la hora de diseñar lo que vayas a hacer, pues nosotros en nuestro caso pues intentaremos ser un equipo que lleve iniciativa y que juegue mucho en campo rival, pues tener mucho acierto. Y ya te digo que los partidos en la gran mayoría se jueguen a lo que uno quiere, bien sea cuando tengas que llevar iniciativa o bien sea cuando te toque tener que defender. Pues lo primero, un equipo organizado, un equipo que tenga las ideas claras, un equipo que sea valiente, un equipo que no deje de buscar portería contraria, que obviamente partiendo siempre desde un orden defensivo, porque siempre nos gusta pues eso, tener el equipo organizado para poder estar mejor, valga la redundancia, organizados para poder atacar. Y sobre todo es eso, un equipo que sea vertical, que busque portería contraria, que intente finalizar cuantas más acciones mejor, y que sobre todo sea reconocible desde la grada a nivel de trabajo y de esfuerzo. Importantísimo, yo creo que es uno de los factores que marca la diferencia. Un equipo como el Unión, que tiene una masa social tan grande y que, bueno, pues después de todos estos acontecimientos yo creo que se ha unido todavía muchísimo más. Y visto desde donde lo veía yo, que era desde fuera, ahora visto desde dentro, yo creo que ya te digo, es una afición que va a marcar la diferencia en la categoría, que allá donde vayamos, que seguro que vamos a tener el apoyo de la grada, y yo creo que nos vamos a sentir en casa muchas veces en partidos donde vayamos a jugar como visitante, porque al final la masa social del club es súper importante. Y desde aquí mandarles un mensaje, pues eso, de decirles que nos ayuden, que nos apoyen, que pasaremos de todo, porque como en las buenas familias habrá momentos buenos y habrá momentos malos, pero que su apoyo que nunca nos falte, porque yo creo que es lo que va a marcar la diferencia al final.